El gobierno se desmarca del anunciado contrato con la estadounidense Helbert, pese a que el presidente Daniel Noboa lo ha presentado en varias ocasiones como un contrato estratégico en materia de salud. El SNAI confirma la muerte de 7 presos en la penitenciaría del Litoral. Los reos fueron hallados en sus pabellones sin signos de violencia, pero con desnutrición relacionada a la tuberculosis. 500.169 personas con discapacidad están registradas en Ecuador y Guayas es la provincia con más casos. Este grupo enfrenta 2 grandes barreras: la discriminación y el difícil acceso a la educación y empleo. La Telefónica Claro anunció que ya cuenta con servicios 5G en 4 ciudades. Se suma a CNT, que ya brinda ese servicio desde octubre, y Movistar anuncia que en los próximos días se unirá. El aeropuerto de Quito es más amplio desde hoy. Se incorporaron 50.000 metros cuadrados, con áreas para pasajeros y nuevos servicios, y elevará de 5 a 7 millones por año el número de viajeros. El gobierno de Estados Unidos frenó todos los procesos de inmigración y naturalización para ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo. La mayoría son de Asia y África. De América solo están Venezuela, Cuba y Haití. Antonio Valencia como leyenda de la tricolor y Sebastián Becasese como entrenador de la selección son algunos de los invitados especiales para el sorteo del Mundial de la FIFA de este viernes. Quito tuvo 11 premios internacionales este año. Entre ellos destacan reconocimientos turísticos de manejo ambiental y hasta por innovación. La capital se afianza como centro de atracción internacional. Miércoles 3 de diciembre, amigos, muy buenas noches. Comenzamos ya con la información más destacada aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. El gobierno sostiene que no ha firmado contratos con la empresa estadounidense Helbert para implementar un sistema digital de agendamiento de citas y entrega de medicamentos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en el Ministerio de Salud Pública. La aclaración se dio en medio de cuestionamientos sobre la experiencia y capacidad técnica de esa compañía. Paul Romero con el informe. El gobierno se enreda ante los constantes anuncios de la contratación a la empresa estadounidense Helbert para la instalación de una nueva plataforma digital de citas y derivaciones en el sistema de salud. El presidente Daniel Noboa ha mencionado a la empresa desde diciembre de 2024 y el pasado 12 de noviembre, durante la licencia por la campaña de la consulta popular y referéndum, incluso anunció su contratación. La adjudicación de Helbert. Helbert es el sistema que determina la colocación o la derivación a una clínica privada o a una clínica pública. Entonces, antes era el bendito call center. La información fue ratificada oficialmente por el IES, el Consejo Directivo bajo la presidencia de Edgar Lama, que 6 días después renunció al cargo. Aprobó el inicio de la contratación del proyecto tecnológico por más de $37 millones en alianza con CNT. Diversos sectores cuestionan a la empresa por falta de experiencia y capacidad técnica y ponen en duda la implementación del software para 102 hospitales. En medio de las críticas de este miércoles, el gobierno hizo precisiones sobre la empresa. La vicepresidencia respondió a Televistazo que el Ministerio de Salud no mantiene relación comercial o contractual directa, ni acuerdo o convenio alguno relacionado con el desarrollo de sistemas informáticos. El asambleísta oficialista Adrián Castro aclaró que tampoco el IES. Que se tenga un contrato con esta empresa lo hemos buscado hasta la saciedad. Ni en el CERCOP ni en ningún otro portal en donde ustedes tienen compras públicas existe una contratación con esta empresa. No obstante, la empresa en sus redes sociales dice que trabaja con el gobierno ecuatoriano, que tiene un contrato de $150 millones a 5 años junto a CNT para modernizar los servicios digitales del sistema de salud pública del país. Y en 2 semanas, como ministra de Salud encargada, María José Pinto ha ordenado revisar a fondo las disposiciones e informes técnicos y administrativos de sus antecesores para tener un diagnóstico real de la crisis sanitaria ecuatoriana. Sus directrices apuntan a mantener operativo el ministerio y sus hospitales mientras se resuelven, por ejemplo, el desabastecimiento de medicamentos y los problemas logísticos que afectan la atención a los pacientes. La vicepresidenta María José Pinto lleva 2 semanas encargada del Ministerio de Salud tras la salida de Jimmy Martin.
Ella debe enfrentar el problema de desabastecimiento de medicinas y el colapso de citas en la red pública de hospitales. De los avances sobre eso poco se conoce. Televistazo solicitó una entrevista con la segunda mandataria para conocerlos, pero sus asesores dijeron que ella no estaba en el despacho de la vicepresidencia, tampoco en el del Ministerio de Salud. María José Pinto viajó hoy a Cayambe, según se conoció, a recorrer centros de salud. Y eso es parte, dijeron, de un proceso de levantamiento integral de información de las unidades administrativas, técnicas, operativas y desconcentradas del Ministerio de Salud. En medio de sus múltiples funciones, María José Pinto ya tiene un diagnóstico real, verificable y actualizado de la salud e identificados los nudos críticos que afectan a la entrega de los servicios. Según se entiende en las respuestas entregadas a este informativo de parte de los colaboradores de la vicepresidenta ministra. Dicen que en 2 semanas la segunda mandataria ha dado directrices para fortalecer entidades como ARTSA, ACES y CONASA para asegurar la vigilancia sanitaria y la estabilidad operativa de la cartera de salud. Ha dispuesto también que se le presenten los lineamientos para la prelación de pagos a los prestadores externos del Sistema Nacional de Salud. María José Pinto, además de la vicepresidencia y el Ministerio de Salud, dirige la lucha contra la desnutrición infantil. De hecho, hace pocas horas el presidente le ha delegado su representación ante el Comité Intersectorial sobre ese tema. También es quien vigila y garantiza el proceso de adquisición de medicamentos, para el que ha extendido la emergencia porque no se alcanzó a surtir de medicina a los hospitales. Altos funcionarios del Ministerio de Salud la han visto un par de ocasiones por esas dependencias. Y se busca reuniones con organismos multilaterales para asegurar apoyo financiero para el sector salud. Las hijas de Fernando Villavicencio demandaron a una de las juezas del Tribunal de Apelación del caso Magnicidio FB, que resolverá sobre la prisión de Javier Jordán, Ronnie Aliaga y José Serrano. Piden que sea reemplazada por falta de imparcialidad. Veamos. Este jueves estaba previsto que José Serrano, Javier Jordán y Ronnie Aliaga, procesados por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, apelen en audiencia la orden de prisión preventiva que pesa en su contra. Pero Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del ex candidato presidencial, demandaron a Ana Célida Burbano, jueza que a último momento integró el tribunal, en reemplazo de otro juez que pidió licencia por 12 días. Según las demandantes, Burbano no puede actuar con imparcialidad por su cercanía con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Adjuntaron un organigrama de la Cancillería de 2012 que sigue en línea. Ahí figura Ricardo Patiño como ministro de Relaciones Exteriores y Ana Célida Burbano como secretaria general. También informaron al tribunal que el esposo de la jueza fue vicecónsul en Venezuela en el mismo gobierno y que ella falló a favor de Correa y su secretario jurídico Alexis Mera en un proceso contra Diario La Hora, que luego la Corte Constitucional observó por vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Piden que Burbano sea separada del caso. La jueza podrá defenderse en persona o por escrito si la recusación se acepta a trámite. El tribunal aún no lo resuelve. Sin embargo, decidió posponer la audiencia de este jueves por pedido de Javier Jordán, quien designó un nuevo abogado. Y este 12 de diciembre, la próxima semana, se llevará a cabo la audiencia de vinculación de alias Pipo, alias Lobo Menor y alias Gordo Luis, al caso que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de los investigados estuvo involucrado en el homicidio del hermano del ex ministro del Interior, José Serrano. Más información en la siguiente nota. Este 12 de diciembre se realizará la audiencia de vinculación contra 3 integrantes de Los Lobos al caso que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. El nombre de Wilmer Chavarría, alias Pipo, es el más conocido. Es el máximo cabecilla de esa organización, recientemente detenido en España luego de hacerse pasar por muerto y obtener una falsa identidad. El segundo a ser procesado es su hijastro Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, potencial sucesor tras la captura de Pipo. Él fue detenido en 2012 en Azuay por el asesinato del hermano del entonces ministro José Serrano. Fue sentenciado a 20 años de cárcel, pero en 2022 salió con prelibertad al cumplir la mitad de su pena. Actualmente la policía lo vincula a la minería ilegal en Imbabura y el tráfico de drogas con nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y disidencias colombianas. Su ubicación es incierta pese a que uno de los requisitos para salir de la cárcel era someterse a una visita mensual a su domicilio. El último informe
informe de la Unidad de Reinserción del SNAI del 18 de noviembre señala que alias Lobo Menor se reporta semanalmente mediante correo institucional, que vive con su esposa en Quito y sigue trabajando en un buffet, por lo que su entorno social es positivo. Hay anexos de fotos de él presentando las tareas y manuscritos. El último a vincular es Luis Arboleda, alias Gordo Luis, quien pasó de la cárcel La Roca al encuentro en Santa Elena. Él ha tenido varios procesos por asesinatos, tráfico de drogas y tenencia de arma policial y militar. 2 veces salió de la cárcel en condiciones irregulares. La tercera vez fue capturado en Colombia y se lo involucró al asesinato del director de la cárcel del Inca, Santiago Loza. Cárceles, abandono y silencio. 7 reos fallecieron en la penitenciaría del Litoral en las últimas 24 horas. Así lo confirmaron las autoridades del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, el SNAI. Todos presentan signos avanzados de tuberculosis, evidenciando que la propagación de esta enfermedad infecciosa en ese centro carcelario enfrenta un punto crítico. Bessie Granja con el seguimiento de la situación. Suave, para. En medio de la crisis de tuberculosis y desnutrición crónica en la penitenciaría del Litoral, documentada días atrás por Televistazo, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI confirmó el fallecimiento de 7 reos en ese centro. Según las investigaciones policiales, los cuerpos de los presos encontrados muertos en los pabellones 1 y 3 de esta cárcel presentan signos avanzados de tuberculosis. Televistazo tuvo acceso a un informe levantado en septiembre de este año por jueces de garantías penitenciarias de Guayaquil durante una visita a reclusorio, tras denuncias de falta de atención médica para presos con tuberculosis y desnutrición crónica. En esa ocasión, los magistrados constataron que al ingresar al policlínico, el área médica se encontraba saturada de presos en estado crítico de salud, algunos incluso tendidos en el suelo por falta de espacio. El documento cita además que las personas estaban tan graves que podrían ser consideradas prácticamente cadavéricas, presentando signos visibles de caquexia, extrema desnutrición, desgaste físico severo y debilidad generalizada. Los jueces también encontraron muertos en la cárcel con presencia de moscas. Esto, según el documento, lo provoca las omisiones en el traslado a hospitales de casos graves, pese a tener medidas cautelares a su favor y en medio de la falta de ambulancias, personal de custodia y protocolos de seguridad. Una situación que sigue ocurriendo hasta la fecha, como confirman abogados. El señor adquirió la enfermedad de tuberculosis aquí dentro del recinto. Él entró sano. Eso se pudo demostrar dentro del habeas corpus que se presentó y a la fecha no tenemos mayor respuesta. Sobre esta situación se ha consultado al SNAI, que no ha respondido nuestros requerimientos. Mujeres de 8 ciudades se organizan para exigir un trato digno para los presos. Son madres quienes transformaron el duelo en lucha y hoy sostienen al Comité de Familiares por una vida digna dentro y fuera de las cárceles. Merlin Ochoa conversó con ellas. Afuera de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país, bajo un sol abrasador, llegaron en bus desde distintas provincias, otras caminaron varias cuadras. Son mujeres del Comité de Familiares por una vida digna dentro y fuera de las cárceles que no piden privilegios, exigen que sus presos no sean torturados, que no mueran. La directora perdió a su hijo de 23 años en la masacre de septiembre de 2021. Estaba preso por un celular. Desde entonces dejó su oficio de estilista y un año después levantó el comité, donde cada semana escucha denuncias y acompaña a familiares que buscan respuestas en un sistema que no las ve. Y vean realmente la reflexión de que no solamente el privado de libertad paga su condena, sino que también paga la familia. El dolor se repite. Hace 2 meses, María supo que su hijo murió de tuberculosis 3 días después por un mensaje clandestino enviado desde un celular dentro del pabellón. Otra mujer denuncia que su hermano entró con sobrepeso y hoy, tras 3 años, parece un cadáver vivo. Aquí habemos madres, hermanas, tías, primas, todos. Nosotros aspiramos a que el gobierno
nos ayude en esta situación porque nuestros familiares están muriendo de hambre. Son mujeres que transformaron el dolor en lucha. El comité está conformado por aproximadamente 200 integrantes que tienen participación y están agrupadas en las 8 cárceles más peligrosas del país. Aseguran que se forman en talleres y reciben apoyo legal gracias a alianzas, pero sobreviven con rifas y pequeños aportes. Ni siquiera han logrado completar los $2,000 que necesitan para inscribir su personería jurídica. La directora aclara que su hijo murió, pero otros aún pueden volver a casa. Ellas confirman que antes recogían cuerpos de masacres, hoy recogen los presos que mueren por enfermedades que avanzan sin control. Una ley aprobada hace 2 años permite al gobierno clasificar determinada información como reservada o confidencial. Sin embargo, obliga al presidente y a sus ministros a justificar esa clasificación mediante una resolución que debe ser pública. El gobierno muestra opacidad en la entrega de información oficial o no responde solicitudes de información. Diego Puente profundiza en este tema. El gobierno protege y reserva la información que es pública. Las entidades estatales no responden a los pedidos de información de los medios de comunicación. Desde febrero de este año, Televistazo ha intentado, sin éxito, acceder a las estadísticas del servicio carcelario SNAI sobre la crisis sanitaria por tuberculosis, las masacres y otros problemas. Entre julio y noviembre se ha enviado solicitudes a la dirección comunicación@atencionintegral.gov.es, siguiendo un procedimiento que ellos implantaron. Pero la institución no responde. Eso también sucede en el Ministerio de Salud y el IES sobre la crisis de medicamentos. Petroecuador no responde sobre los motivos de la baja producción petrolera y hay más ministerios y entidades que no informan o dicen que no pueden hacerlo por motivos de seguridad sin especificar cuáles. Desde la presidencia también hay opacidad. El caso más reciente es el viaje del presidente a España, Emiratos Árabes y Noruega, que inicia este miércoles. El decreto ejecutivo no detalla las razones del traslado y quién lo acompañará. Se limita a informar que la comitiva estará integrada por los ministerios que coadyuven al desarrollo de las actividades previstas y que los viáticos saldrán del presupuesto de cada institución. Otro ejemplo, el viaje presidencial a Estados Unidos del 18 al 20 de noviembre. Según las declaraciones del secretario de Integridad Pública, Julio José Neira, la agenda fue confidencial por seguridad estatal, pero no existe un registro público de la resolución formal para clasificar así la información. Se suma la confidencialidad ordenada en los contratos obligados a firmar a 80,000 participantes de Jóvenes en Acción para que no entreguen información de sus actividades, pese a que reciben fondos públicos. La ley de transparencia que entró en vigencia en el 2023 obliga al presidente o a sus ministros a seguir un procedimiento para declarar la confidencialidad. Se debe establecer qué derecho constitucional de nosotros, los ecuatorianos, está siendo protegido una vez que se clasifica esa información. Como tercer punto, se debe explicar de manera clara y meridiana qué perjuicios traerían al Estado ecuatoriano, a los ciudadanos, etcétera, el hecho de que dicha información no fuera clasificada. Esa resolución debe entregarse a la Asamblea, Archivo Nacional y Defensoría del Pueblo, y ahí debe establecer el plazo de la reserva. Migración. La cacería de Trump. Estados Unidos frena todos los procesos de inmigración y naturalización relacionados con ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo. La mayoría son de Asia y África. De América solo están Venezuela, Cuba y Haití. Ecuador no figura en la lista. Esos ciudadanos tenían restricciones para viajar desde junio y ahora su situación se complica aún más, pues autoridades federales están preparando operativos antiinmigrantes. Una nueva decisión del gobierno de los Estados Unidos endurece aún más la ya exhaustiva revisión de trámites migratorios. Ahora, las solicitudes de residencia, de ciudadanía, la renovación de la llamada Green Card que da ciudadanía permanente y trámites de asilo quedan suspendidos para migrantes de 19 países. Se frenan incluso las entrevistas para naturalización que ya estaban en trámite, así como las ceremonias para juramento de quienes estaban a punto de recibir la ciudadanía. La suspensión afecta a migrantes de Haití, Cuba y Venezuela en América, Afganistán, Myanmar, Irán, Laos, Turkmenistán y Yemen en Asia.
y a ciudadanos africanos de Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Sudán, Burundi, Sierra Leona, Togo, Libia y Somalia. No los quiero en nuestro país, dijo Donald Trump. Su administración las considera naciones de alto riesgo, sobre todo después del ataque perpetrado por un afgano que mató a una agente de la Guardia Nacional e hirió a otro en Washington, cerca de la Casa Blanca. La cadena de noticias NBC, citando fuentes familiarizadas con la prohibición de viajes y con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que la lista puede expandirse a 30 países, sin que hasta ahora se haya dicho cuáles podrían ser esas naciones adicionales. En paralelo, las autoridades federales preparan un operativo de aplicación de la ley de inmigración en Minnesota, acción centrada principalmente en migrantes somalíes. Ahí viven unos 80,000 ciudadanos de ese origen. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dice que tienen información sobre la operación, pero que los somalíes son una comunidad que hace grandes aportes y que lo último que necesitan es agentes federales ahí. Los operativos antiinmigrantes continúan también en otras localidades como Nueva Orleans en Luisiana y provocan reacciones sobre todo en las llamadas ciudades santuario, que tienen normas que los protegen y donde la comunidad ha rechazado la presencia de uniformados en operativos con fines de deportación. Y Estados Unidos aplicará un impuesto del 1% a las remesas enviadas por migrantes desde enero del próximo año. Analistas económicos consideran que la medida podría alterar el flujo de dinero hacia Ecuador, que en 2024 recibió más de 6.500 millones de dólares por este rubro. María Gabriela Carpio nos cuenta. A partir del 1 de enero de 2026, los migrantes que envíen dinero desde Estados Unidos deberán pagar un impuesto adicional del 1% sobre sus remesas. Esto como parte de una ley implementada por Donald Trump. Para Ecuador, las remesas significan la tercera fuente de ingresos de divisas. En 2024 sumaron 6.538 millones de dólares, de los cuales 4.804 millones llegaron desde Estados Unidos. Para el primer semestre de este año, nuestro país recibió casi 3.000 millones de dólares en remesas procedentes de ese país, según el Banco Central. Por eso, José Lo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, detalla qué pasaría si el flujo desde Estados Unidos se reduce, teniendo en cuenta que las provincias que más reciben remesas son Guayas, Pichincha, Azuay y Cañar. 50 millones de dólares netos menos en la economía del Ecuador parece una cantidad irrisoria, pero es una cantidad significativa para aquellas familias que en términos relativos también tienen ingresos más bajos. Agrega que el efecto inmediato podría ser un aumento de giros entre noviembre y diciembre, antes de la entrada en vigencia del impuesto. Pero sin embargo esto va a ser solamente temporal, podrás escapar por una sola vez mediante este tipo de mecanismos. Y en ese sentido lo que tendríamos que hacer es hacer reformas que generen crecimiento económico. En eso coincide el analista económico Jorge Calderón, quien considera que a partir de enero este impuesto podría alterar el comportamiento de envíos, sobre todo en los canales tradicionales. Porque van a buscar otras alternativas para enviarlo, canales informales, enviarlo con algún migrante o inclusive aquellas que la misma norma norteamericana ha establecido como excepciones, y esto es transferencias digitales a través de tarjetas de crédito o débito que no van a estar penalizadas con este 1% de tributo. Para miles de familias ecuatorianas, las remesas permiten cubrir gastos básicos como alimentación, salud y educación. El nuevo Consejo de la Judicatura cumplió 2 meses y aún no ha planificado el concurso para la selección de jueces nacionales y provinciales. El 2026 será un año clave en el que deberá enfrentar y encaminar la resolución de la crisis de la función judicial. Tras un intento de declarar a la justicia en emergencia y con nuevos vocales a la cabeza, el Consejo de la Judicatura le debe al país la designación por concurso de jueces nacionales y provinciales. Luego de 2 procesos fallidos para jueces de Corte Nacional, se ha dicho poco del concurso. Demoras que han llevado a que en 2026 se tenga que renovar prácticamente toda la Corte. Pero como no han hecho su tarea, ya se les juntó las 2 renovaciones que tenían que haber hecho hace 2 años, porque ya no son 7, sino son 18 jueces o 19 jueces de Corte Nacional que tienen que ser renovados. Si quien hace el cambio no tiene independencia,
carece de independencia, como es el caso del Consejo de la Judicatura actual, es muy difícil que se pueda recomponer el sistema judicial. A más de esta deuda con el país, la Judicatura debe poner en marcha un concurso para llenar 300 vacantes en la carrera judicial, un proceso que también está en pausa. En el tiempo que yo estuve en el Consejo de la Judicatura se presentaron más de 12 proyectos y ninguno ha sido canalizado, es decir, hay una decisión de paralizar. El Consejo sí ha dado pasos, aunque pequeños, para conformar dependencias judiciales especializadas en materia constitucional. Una selección obligada por el mandato popular de abril de 2024. El 29 de octubre, el Pleno aprobó la creación de 167 dependencias con 259 jueces constitucionales. Solamente declarar que se han creado no hace que existan y que resuelvan el problema de las garantías constitucionales a nivel nacional, porque lo que están planteando es transformar a los jueces multicompetentes en jueces de garantías constitucionales. El 28 de noviembre, el Consejo de la Judicatura aprobó los perfiles técnicos para jueces de primer nivel de cortes provinciales especializadas en esa área, aunque su conformación debió estar lista en mayo. La empresa de telecomunicaciones Claro anunció que ya habilitó su servicio 5G en el país. En esta primera fase, la red está operativa en 4 ciudades, con lo que la operadora se suma ya a CNT, que ofrece esta tecnología desde octubre pasado, mientras que Movistar prevé incorporarse ya en los próximos días. Adriana Bermeo amplia la información sobre este tema. Desde hoy, los usuarios de Claro de 4 ciudades tienen acceso a la red 5G. La empresa de telecomunicaciones anunció que en la primera fase esta tecnología está disponible en Guayaquil, Quito, Puerto Ayora y Coca. Añadió que se expandirá a más ciudades y sectores, pero sin precisar cuándo y a cuáles. Todos nuestros clientes de los servicios móviles lo tienen incluido sin costo. Solo tienes que asegurarse de tener el chip y el equipo compatible con la tecnología 5G, además de estar dentro de la zona de cobertura. Claro es la segunda operadora que ofrece tecnología 5G. La empresa nacional CNT la habilitó desde octubre en Quito y Guayaquil. Según su planificación, tendrá cobertura nacional hasta finales del 2026. En los próximos días se sumará Movistar, que ya cuenta con la infraestructura para ofrecer el servicio en las ciudades más grandes del país. En total son 325 sitios de 5G, más de 400 sitios de 4G, donde hoy no tenemos 4G. En términos prácticos, para los usuarios, contar con red 5G significa más velocidad de Internet y estabilidad, características que serán palpables en plataformas de streaming, transmisiones en vivo, juegos en línea y descargas. Seguimos informando, estamos amigos también en vivo por ecuavisa.com. Este miércoles se inauguró la ampliación del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Se incorporaron 56.600 metros cuadrados con nuevas áreas para pasajeros y también servicios, con el objetivo de aumentar de 5 a 7 millones al año la capacidad de atención a los viajeros. Adriana Bermeo recorre la terminal y nos muestra las imágenes. Esta es la nueva sala de preembarque para 350 pasajeros con una terraza de vista panorámica del Valle de Tababela. Es parte de la ampliación del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito que se inauguró este miércoles. Una obra de 52.600 metros cuadrados que permitirá que el número de usuarios pase de 5 a 7 millones al año. Los viajeros podrán usar las nuevas instalaciones desde hoy. Incluyen cambios en los 4 niveles del aeropuerto, 17.600 metros cuadrados distribuidos en un hall público de arribos más amplio, nuevos espacios comerciales, 20 mostradores adicionales de chequeo de aerolíneas y 12 equipos de autochequeo, además de una sala de espera y 35.000 metros cuadrados para parqueo y tránsito de aviones. Se están haciendo cambios al duty free de salida y así también al duty free de llegada. Y eso las expansiones esas y nuevas tiendas las van a ver a principios del año entrante. Toda la ampliación costó $74.2 millones financiados con recursos propios de Keyport. Pero la extensión del aeropuerto Mariscal Sucre no es solo infraestructura, es una apuesta económica que abre la puerta
a otras inversiones y decisiones, como la construcción de un nuevo hotel frente a la terminal aérea que se inaugurará a mediados de diciembre, y la concesión de la Ruta Viva, la carretera que conecta a la terminal con Quito. Y nosotros tenemos que estructurar el modelo económico. Esperamos que hacia el último trimestre del año 2026 pueda llegar el proyecto completo a los concejales de Quito para que el Consejo vote a favor o en contra. La ampliación del aeropuerto empezó en 2019 y se suspendió por la pandemia. Los trabajos se retomaron en julio del 2024. Mundo. El régimen de Nicolás Maduro condenó a 30 años de prisión al yerno del líder opositor Edmundo González y a un dirigente político del partido de María Corina Machado, acusados de terrorismo y conspiración. La sentencia se conoce en medio de las fuertes tensiones con Estados Unidos, país que anunció nuevas sanciones económicas y el aumento de la recompensa por el cabecilla de un grupo criminal venezolano. El poder nacional de la Venezuela. El régimen venezolano sentenció a la pena máxima al yerno del líder opositor Edmundo González. Rafael Tudares Bracho fue condenado a 30 años de prisión por terrorismo y conspiración. Su esposa Mariana González denunció mediante un comunicado en redes sociales que la sentencia se dio en un juicio clandestino y que su pareja es víctima de una desaparición forzada. No he podido tener comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año, fecha en la cual fue secuestrado por funcionarios de seguridad del Estado venezolano en presencia de nuestros 2 niños, dice. González Urrutia también reaccionó en redes sociales, asegurando que es una sentencia ilegítima usada como represalia política. La condena se da en medio del aumento de la persecución contra opositores por la dictadura de Maduro y las crecientes tensiones con Estados Unidos, país que insiste en su presión contra el régimen. Hoy el Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas contra 7 personas vinculadas al grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Y el Departamento de Justicia aumentó a $5 millones la recompensa por Giovanni Mosquera, uno de sus cabecillas. Además, el presidente Donald Trump reiteró su intención de atacar muy pronto las rutas, casas y fábricas de los narcotraficantes que envían droga a su país por el Caribe. El Congreso de Estados Unidos investiga como presuntos crímenes de guerra los ataques contra lanchas con droga en el Caribe, luego de conocerse que los sobrevivientes de un bombardeo fueron rematados con un segundo misil. La polémica crece en torno a la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Caribe. Tras revelarse que en el ataque del 2 de septiembre un misil destruyó una embarcación, y a pesar de detectar a 2 sobrevivientes aferrados a los restos, se lanzó un segundo proyectil para rematarlos. Según un artículo del diario The Washington Post, la operación se ejecutó siguiendo órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth, por lo que el Congreso de Estados Unidos iniciará una investigación. El senador Tim Kaine recordó que el Manual de Ley de Guerra del Pentágono establece que está prohibido llevar a cabo hostilidades con el objetivo de que no haya sobrevivientes, esto por razones humanitarias y militares. No tienes licencia para masacrar a combatientes heridos sin motivo. El secretario Hegseth no negó haber dado la orden de matar a todos. Si lo hizo, sería un crimen de guerra. Hegseth, por su parte, asegura que no dio la orden. Pero ahora el Congreso planea ir aún más lejos. En los próximos días verán la presentación de 2 resoluciones, una para prohibir una guerra con Venezuela sin aprobación del Congreso y otra para impedir nuevos ataques en aguas internacionales sin la autorización del legislativo. Estados Unidos ha ejecutado 22 ataques contra presuntas embarcaciones con drogas, que dejan 83 muertos. La Casa Blanca insiste en que tiene derecho a eliminarlas por ser una amenaza narcoterrorista contra el país. Caracas denunció el domingo que entre las víctimas hay ciudadanos venezolanos. Además, una familia colombiana presentó este martes la primera denuncia formal por la muerte de un pariente en un ataque ocurrido el 15 de septiembre.
El grupo extremista Hamas halló los restos de uno de los 2 rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza. Militantes del grupo entregaron el féretro a la Cruz Roja para ser trasladado al Centro de Investigaciones Forenses de Israel para su identificación. A la par, las fuerzas israelíes se preparan para reabrir el cruce de Rafah, el paso fronterizo de Gaza con Egipto, para la salida de palestinos. Desde el inicio del alto al fuego fue habilitado parcialmente solo para el ingreso de ayuda humanitaria. El candidato populista de centro derecha a la presidencia de Honduras, Salvador Nasrallah, toma una ligera ventaja de apenas 10.000 votos sobre su más cercano contendor Nasri Asfura. El escrutinio llega al 80% y la tensión política se mantiene hasta que el Consejo Electoral promulgue los resultados. Nasrallah se da por ganador y espera afianzar su liderato luego de que la autoridad electoral declaró un virtual empate técnico. Mientras tanto, el derechista conservador Nasri Asfura también espera el resultado, luego de haber recibido el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la etapa final de la campaña. Pero por favor. El número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en 3 provincias de la isla indonesia de Sumatra sube a 750, con otras 650 personas desaparecidas. Tormentas que comenzaron el 25 de noviembre y el paso del ciclón Senyar causaron graves daños. Ríos se desbordaron, arrasaron pueblos en zonas montañosas, hay vías de acceso y puentes destruidos y decenas de comunidades aisladas. Según informes ambientales, la destrucción previa de bosques por actividades agrícolas y proyectos de infraestructura agravó el impacto del desastre. Rescatan a un conductor de un tráiler que quedó colgando a más de 30 metros de un puente en Virginia Occidental, en Estados Unidos. El chofer perdió el control del vehículo debido a la capa de hielo sobre la vía. Equipos de emergencia desplegaron un operativo que tomó casi 5 horas. Usaron una grúa como ancla y otra para estabilizar el vehículo y evitar que cayera al vacío. Un bombero alcanzó la cabina, aseguró al conductor con un arnés y lo sacó ileso. Y en Estados Unidos, un mapache logró colarse por el techo en una tienda de licores que estaba cerrada. Tumbó botellas y tras beber el líquido derramado se embriagó. Un empleado lo encontró durmiendo en el baño del local. El trabajador lo llevó a un refugio de animales, donde el mapache se recuperó y fue liberado en su hábitat. Les contamos ahora que la Catedral de Guayaquil será el escenario para un recital con la obra maestra Requiem de Mozart. La presentación estará a cargo de la orquesta Sonata y su coro. Diana León ahora con más detalles de la agenda cultural. Varios artistas se presentarán este viernes en el Chuya Concierto, en el marco de las fiestas de Quito. Don Medardo y sus Players y la banda 24 de Mayo prometen ritmo y alegría. Además, Willy y Paola Tamayo interpretarán temas inolvidables de su madre, Paulina Tamayo. La cita será en la Casa de la Música desde las 8 de la noche. Me alejas, está cerca de mí si está conmigo. El MAC Cine de Guayaquil celebra su aniversario 22 con un ciclo especial de películas proyectadas en formato de 35 milímetros. Hasta este jueves habrá funciones gratuitas de Secretos y Mentiras, Colia y la ganadora del Oscar, El Artista. Hay proyecciones a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. La orquesta de la Academia de Música Sonata y su coro presentarán este jueves la obra maestra de Mozart, Requiem. La presentación será en la Catedral Metropolitana de Guayaquil, en el marco del aniversario de la muerte del compositor. El recital arrancará a las 7:30 de la noche y la entrada es gratuita.
discapacidades. Una lucha incesante. En Ecuador hay una ley que beneficia a más de 500.000 personas con discapacidad, con descuentos y también atención prioritaria. Sin embargo, representantes y organizaciones sociales afirman que siguen luchando contra la discriminación y el difícil acceso a la educación y también al empleo. Estefanía Arias explica más de este complejo panorama. Por eso me dicen que soy muy inteligente. María Elisa Delgado tiene síndrome de Down y 60% de discapacidad intelectual, pero no fueron obstáculos para graduarse en 2024 de trabajadora social en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Somos muy inteligentes, solo que no nos dejan demostrar. Lleva un año buscando empleo. Afirma que por su condición no la contratan. He enviado mi currículum a miles de carpetas, tanto públicas como privadas. No recibo ningún tipo de llamado. El caso de María Elisa retrata la situación de las personas con discapacidad en Ecuador. Han visto avances significativos en sus derechos, respaldados por la Ley Orgánica de Discapacidades, como descuentos en servicios y preferencias en atenciones médicas. Pero afirman que aún enfrentan dos grandes barreras: la discriminación y el acceso al sistema educativo y empleo. Piden cierto tipo de discapacidad, piden ciertos niveles, ciertos perfiles, a veces no hay, pero además no se valora tampoco cuando hay perfiles altos de tercer nivel. Y menciona un problema más, que las ciudades no están preparadas en su infraestructura para que ellos puedan movilizarse. Porque no hay un transporte accesible, porque no hay un intérprete de lengua de señas, porque no hay la tecnología necesaria para la persona no vidente. Según cifras del Ministerio de Salud, en Ecuador hay 500.169 personas formalmente certificadas con discapacidad. Guayas es la provincia con más casos, 118.000. Y el tipo de discapacidad que prevalece es la física. El INEC registra una cifra mayor, 1.100.000. Esta diferencia tiene una explicación. Hay personas que no llegan a registrar o a certificar su discapacidad. Se demoran a veces los trámites o quizás hay algunas circunstancias que todavía no son calificadas como discapacidad. Las federaciones nacionales de y para personas con discapacidad del Ecuador la integran 56 asociaciones que buscan promover los derechos de este grupo de personas. Y lo que nos va alterando principalmente los procesos de poder tener un contacto directo con las autoridades es que han existido muchos cambios dentro del Ministerio de Salud. Y esos fallos del sistema los pagan ellos, gente como Javier, Aquiles o María Elisa, para quienes el mejor homenaje en este Día de las Personas con Discapacidad sería que pesen más sus capacidades que cualquier limitación. Y las actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se extendieron en varias provincias con caminatas, ferias laborales y encuentros deportivos que pusieron en primer plano la participación y las demandas de inclusión, lo que queda pendiente aún en el país. En Cotopaxi, Guayas y también en Tungurahua, las jornadas reunieron a niños, adultos y organizaciones que trabajan para visibilizar precisamente sus procesos, sus espacios y las oportunidades que faltan. En el sur de la Tacunga, 150 niños participaron en la caminata La discapacidad desde mis ojos, acompañados por una banda. Fueron 2 kilómetros en los que se vio una mezcla de disfraces, bastones blancos, manos entrelazadas con cuidadores y sonrisas que asomaban desde sillas de ruedas. Las 10 bastoneras de la unidad educativa especializada Cotopaxi mostraron una rutina precisa y segura. Todas tienen discapacidad auditiva y su representación destacó por la coordinación que han trabajado durante meses. A la caminata se sumaron otras 100 personas de 3 organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad de Cotopaxi. Entre ellas estuvo Blanca Isa, quien tiene discapacidad visual del 81%. Como madre, abuelita, hago mis quehaceres domésticos como que tuviera mis ojitos, porque con las manos y el tacto nosotros podemos desempeñar nuestros deberes diarios. La jornada concluyó con una feria informativa.
En Patate, en Tungurahua, se realizó la 4ª edición de las Olimpiadas Inclusivas. Igualdad, avanzamos en diversidad. La jornada inició esta mañana con el encendido de la llama olímpica. Participaron 300 deportistas de entre 12 y 45 años, representando a los 9 cantones de Tungurahua en gimnasia rítmica, la única disciplina de esta edición. Mostraron el resultado de 6 meses de entrenamiento con rutinas que reflejaron disciplina y el esfuerzo compartido de los equipos. En Guayaquil, la conmemoración se centró en la inserción laboral con una feria organizada por la Fundación El Baúl de Pinocho en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en el norte de la ciudad. Participaron alrededor de 32 empresas, cada una con 2 o 3 vacantes disponibles. La jornada convocó a 350 personas inscritas en busca de una plaza de trabajo y abrió un espacio para entrevistas rápidas, revisión de hojas de vida y primeros contactos con empleadores que buscan perfiles en distintas áreas. En una nota publicada por Televistazo el 22 de noviembre sobre la renuncia irrevocable del fiscal subrogante Wilson Toainga, informamos que colaboró activamente en investigaciones lideradas por la exfiscal Diana Salazar en casos importantes como sobornos, Odebrecht, Metástasis, Plaga, Purga y ligados en los que fueron sentenciados políticos, narcotraficantes, exjueces, exfiscales. En aras de la precisión, aclaramos que en el caso ligados, los procesados aún no han recibido sentencia y enfrentarán la audiencia preparatoria de juicio el 28 de enero de 2026. Continuamos con más información. Esta tarde hubo alarma en el centro de Guayaquil, luego de un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes. En medio de la persecución, una mujer que cargaba un bebé murió cuando una bala le cayó en la cabeza. Según la policía, la balacera se originó tras un robo en los exteriores de un banco. Una balacera irrumpió la tranquilidad de los ciudadanos en las calles Quisquis y Tungurahua, en el centro de Guayaquil. El hecho ocurrió a la 1:30 de la tarde de este miércoles y quedó registrado por una cámara de vigilancia del sector. Según la policía, se trataba de 2 hombres armados que venían rodando en los exteriores de una entidad bancaria y en su huida se enfrentan con los agentes. En medio de la balacera, una mujer recibió un impacto en la cabeza y cayó al instante junto a una bebé que llevaba en los brazos, mientras un hombre resultó herido en la espalda, como nos relata un testigo que estaba en el lugar. Ellos ya venían de la guerra abajo, los policías persiguiendo, porque ellos venían en moto, y ya aquí los policías se arman la balacera, porque ellos les responden. Los moradores del sector indicaron que la mujer estaba con su familia cuando empezaron a escucharse las detonaciones, por lo que algunos de ellos se acercaron para auxiliarla, pero ya había fallecido. Los uniformados capturaron a 2 presuntos delincuentes de nacionalidad venezolana. Además, recuperaron el dinero que había sido sustraído. Los homicidios intencionales aumentaron este año en el Distrito Metropolitano de Quito. Según el bloque de seguridad del grupo armado organizado Los Lobos, mantiene el control de varias actividades delictivas en la capital. Paul Romero con más detalles de lo que ocurre. Las muertes violentas asociadas al crimen organizado se incrementaron este año en el Distrito Metropolitano de Quito. En los últimos 7 días se reportaron 4 asesinatos en la zona 9, que corresponde a la capital, y 12 parroquias aledañas. Según datos oficiales, hasta el 20 de noviembre hubo 227 homicidios. La cifra, a un mes 15 días que termine el año, superó a la de 2024, que cerró con 224 asesinatos, una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año Quito remontó las muertes violentas de jurisdicciones que históricamente las superaron, como Orellana, Sucumbíos, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena. El incremento de la violencia criminal en la capital, según información del bloque de seguridad, ocurrió por 2 factores: la presión de la fuerza pública en las zonas de mayor conflicto del país, que movilizó internamente a las organizaciones criminales de otras ciudades, y la disputa por territorio entre la organización predominante, Los Lobos, con los Tiguerones, Nietas, Los Picas, Mafia Colompico Menores, los C4, que también operan en la ciudad.
Los sectores de mayor criminalidad son Quitumbe, Eloy Alfaro, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, La Delicia, Calderón, Tumbaco, Los Chillos y Nanegal. Como estrategia para atacar a las organizaciones, el ministro del Interior, John Reinberg, dijo este miércoles que existe una disposición del presidente Daniel Noboa para incrementar las policías comunitarias en los barrios conflictivos e implementar códigos QR para comunicación directa con la gente. En octubre pasado, la policía y la fiscalía realizaron 33 allanamientos en Quito y detuvo a 17 integrantes de Los Lobos en la Operación Libertador 3, considerada la más relevante en la capital en contra de ese grupo armado, investigado por robo, extorsión, tráfico de armas, microtráfico, secuestro y otros delitos. Un hallazgo en Muisne, en el sur de Esmeraldas, destapó otra ruta del narcotráfico en ese punto de la provincia. En una finca rodeada de cultivos, militares localizaron bajo tierra cerca de 1 tonelada de cocaína oculta desde hace semanas. Ocurrió durante un operativo que dejó 3 aprehendidos. Enterrado entre cultivos de cacao y plátano, cerca de 1 tonelada de cocaína fue localizada por militares en la parroquia Galera del cantón Muisne, en Esmeraldas. Según los uniformados, el cargamento llevaba aproximadamente un mes escondido en la zona. La operación, que se extendió por 13 horas, arrancó la madrugada de este miércoles tras 6 meses de investigación. Unos 120 militares participaron en el despliegue, realizado a 10 minutos del centro poblado, dentro de una finca. En la propiedad había una vivienda y a unos 100 metros un can detectó el punto donde la droga estaba enterrada. La droga está siendo transportada en este momento a un área segura para ser contabilizada y pesada para ser entregada a las autoridades correspondientes. Dentro de la vivienda se encontraba una mujer y en el terreno 2 hombres que dijeron ser trabajadores. Los 3 fueron aprehendidos. La droga y los detenidos fueron trasladados en helicóptero a la ciudad de Esmeraldas, donde continúa el proceso. Las primeras indagaciones apuntan a que la carga tendría como destino Europa o Estados Unidos. Por lo general utilizan las salidas del mar que se encuentran sobre el borde costero de Galera y los Muisne, Bolívar. Tanto las Fuerzas Armadas como la Fiscalía investigan si los aprehendidos tienen algún vínculo con los tiguerones o los lobos, grupos criminales que operan en el área y usan las zonas costeras como puntos de salida de droga. El agente químico que afectó al menos a 35 niños de Balsar en julio pasado es carbamato, compuesto usado en pesticidas. La Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional informó además que en ese cantón de Guayas se han registrado 11 eventos similares que han impactado a cerca de 200 estudiantes ya. Diego Puente tiene los detalles. La Comisión de la Niñez de la Asamblea aprobó de forma unánime un informe de fiscalización sobre las afectaciones que sufrieron al menos 35 niños del cantón Balsar en Guayas por contaminación química el pasado 17 de julio. Los asambleístas conocieron que el agente químico que afectó a los niños es carbamato, un componente utilizado en pesticidas y en la fabricación de plásticos. Esto se conoció tras el análisis de muestras en sangre en los niños que fueron internados en el hospital de Balsar. En julio, decenas de niños fueron trasladados de emergencia al hospital de la ciudad. La contaminación por carbamato produce irritación de piel y ojos, asfixia, tos, dolor de pecho y abdomen. Eso coincide con los síntomas de los niños atendidos. Incluso uno está con convulsiones. La primera conclusión de esta comisión legislativa que controla el correísmo es que se trató de un ataque. Estos pesticidas y estas fumigaciones las realizan directamente a las unidades educativas y utilizan el mismo químico, de acuerdo a lo que se logró recabar. A la investigación no comparecieron las autoridades de educación y salud. Por eso no se conocen más detalles. Por ejemplo, cómo se produjo el ataque o quién está detrás. En la Fiscalía hay 2 procesos abiertos por este hecho, pero por contaminación del aire. La comisión pidió que se unifiquen. Otra conclusión de la comisión es que no fue un hecho aislado. Según el informe, hubo 11 eventos similares previos entre el 13 de junio del 2024 hasta julio del 2025 en espacios educativos con el mismo químico y que afectó a cerca de 200 estudiantes de diferentes escuelas de Balsar. Y hace pocos minutos, la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, publicó en sus redes sociales un video de 2 minutos 54 segundos en el que anuncia su salida de la Revolución Ciudadana luego de 18 años de militancia en esa organización política. Escuchemos.
eso el día de hoy anuncio mi salida del movimiento Revolución Ciudadana y procederé en las próximas horas a hacer el trámite pertinente de desafiliación. Hoy, el movimiento que ayudé a construir decidió despojarme de mi espacio en la Revolución Ciudadana. Recibo este castigo con serenidad, porque sé que mi tarea aún no termina. Hay un nuevo capítulo que está por comenzar, pero con las mismas causas. Pueden apartarme del movimiento, pero no pueden apartarme de mis convicciones, de mis sueños y de mis luchas. Y sobre todo, de mi compromiso con la gente. Y precisamente en las últimas semanas, Marcela Guiñaga ha usado sus redes sociales como arena política. En ese espacio se han ventilado sus disputas políticas, incluso con miembros de lo que fue su partido. El último impasse fue con el ministro de Infraestructura y Transporte. Veamos. Acompáñenme a hacerle una sorpresa al presidente. Era el 2023 y una sonriente Marcela Guiñaga celebraba en redes el cumpleaños número 60 de Rafael Correa. Felicidades, no sabe cómo lo extrañamos aquí en el Ecuador. Ese mismo año, y con la misma sonrisa, la prefecta mostraba, también en redes, un divertido encuentro con Isabel Noboa. Con mi tía. Isabel Noboa es mi tía. Tía y madrina del presidente Daniel Noboa. Y aunque a primera vista pueda parecer confuso, ella ha dicho siempre que está dispuesta a conversar con todos los sectores en beneficio de la provincia del Guayas. Por eso mismo ha caminado junto al presidente Noboa en las sesiones solemnes o ha recibido asignaciones presupuestarias del gobierno para desarrollar obras. En algunos momentos incluso autoridades de su propia tendencia han sentido que ella defiende los intereses del gobierno. Pero el doble discurso de ella en su momento me molestó. Pero Guiñaga también se ha enfrentado públicamente con miembros del gobierno. Lo más reciente, sus intercambios de tweets con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque. En una entrevista televisiva, ella aseguró que las asignaciones para la construcción del quinto puente estaban atrasadas. En la red X, Luque le respondió: Prefecta Marcela Guiñaga, el quinto puente es una obra estratégica para el gobierno nacional. No nos haga pensar que nos hemos equivocado al seleccionar nuestro socio estratégico. Y le asegura que las asignaciones están al día. Ella le responde que la información que le han entregado no es correcta y que para evitar dimes y diretes lo invita a una reunión. Pero así como se enreda en enfrentamientos, también protagoniza reencuentros. Uno reciente, el de ella en el balcón del municipio, con el alcalde del que se había distanciado hace poco y además... Adivinen quién nos acompaña. Con Lourdes Tibán, opositora del correísmo. Casi digo rana, ¿cómo se llama la...? Luisa. No seas bruja, no seas bruja. Y estas últimas publicaciones parecen haber sido la gota que rebosó la copa, o mejor dicho, la paciencia del líder de la Revolución Ciudadana, que también por redes ha invitado a salir del movimiento a la prefecta del Guayas. No me vengan a dar lecciones de carácter. Eso hasta ahora, porque esto se trata de política y de redes sociales, una combinación en la que cualquier cosa puede pasar. Guayas, pues de aquí se ve lo... Hablemos ahora del caso Celu en contra del excontralor Pablo Celi, que se reactivó tras la detención de un implicado que rindió testimonio. Jacqueline Rodas con los detalles. El caso Celu, sobre el perdón de una glosa de 111 millones de dólares a la empresa telefónica Conecel, se reactivó tras la detención de Luis Miño, exdirector de la Contraloría, quien estaba prófugo. Miño decidió cooperar con la Fiscalía y pidió ser juzgado mediante procedimiento abreviado para acceder a una pena menor. Este lunes rindió testimonio anticipado en contra de su jefe, el entonces Contralor General del Estado, Pablo Celi, actualmente en arresto domiciliario y con 3 procesos penales a cuestas. La Fiscalía informó que Miño testificó que el 28 de junio de 2019, Celi lo llamó a su despacho y le ordenó el desvanecimiento inmediato de la millonaria glosa. Según Luis Miño, por la presión, no revisó el informe técnico y los humilló para que Pablo Celi lo firme. Si no cumplía la orden, tendría graves consecuencias: la supresión de su partida y su salida de la institución. Miño aseguró que fue coaccionado por Celi para eliminar la glosa. 5 meses después, en noviembre, buscó el expediente del caso para una reunión, pero el documento desapareció, señaló el testigo. En 2021, cuando el caso se hizo público, Conecel emitió un comunicado asegurando que no hubo una glosa en firme, sino una predeterminación de responsabilidades para funcionarios públicos, que la empresa cumplió con la ley y nunca fue señalada.
El caso Celu, por tráfico de influencias, está pendiente de la audiencia preparatoria de juicio para Celi y Miño. El excontralor ya tiene una sentencia de 13 años de prisión por delincuencia organizada en el caso Las Torres y un llamado a juicio en el caso China Camse. El aumento del consumo interno de combustibles y la caída de la refinación obligan a importar más derivados y reducen así las exportaciones de crudo. Según previsiones del gobierno, esta situación debilita aún más los ingresos petroleros y no mejorarán, al menos en el corto plazo. Los datos con Hernán Higuera. Entre enero y septiembre del 2025, el país consumió 9.6 millones de barriles de diésel, 7.3 millones de barriles de gasolina y 4.1 millones de barriles de gas licuado de petróleo. De estos datos, en comparación del año anterior, se registra un aumento del 2.5% del consumo de gas. Esto porque es el único combustible que en Ecuador mantiene subsidio. Las afectaciones operativas y de refinación redujeron la disponibilidad de derivados para el consumo interno en este año, obligando al incremento de las importaciones y la disminución de las exportaciones de crudo. Estas últimas cayeron en un 69.3% en volumen, 11.6% en precio. Los 35 días de paralización de la industria hidrocarburífera incidieron en la crisis, dice Darío Dávalos. Lo óptimo sería utilizar menos recursos para hacer estas importaciones de derivados y así Petroecuador pueda destinar esos recursos al cumplimiento de sus proyectos dentro de toda su infraestructura para un mejoramiento, por ejemplo, en el caso de la refinería. Entonces, eso sería lo óptimo. El negocio para la empresa hidrocarburífera ecuatoriana este año resultó en contra. Es así que de enero a septiembre los ingresos por ventas internas de diésel, gasolina súper y gas alcanzaron los 3.938 millones de dólares, mientras que importar esos mismos productos para abastecer la demanda costó 4.722 millones de dólares. Es decir, un egreso no previsto de 784 millones. Estas cifras podrían variar muy poco en el último trimestre y para el año 2026 el mismo gobierno estima, según la proforma presupuestaria, que los ingresos petroleros no mejorarán en el corto plazo. Por ello está en marcha un plan de exploración e inversiones privadas con las que se espera superar esta crisis que ha sido catalogada como la peor para la principal empresa del Estado. Discapacidades. Una lucha incesante. En un taller instalado en su propia casa, en Cuenca, Santiago Andrés Guillermo trabaja a diario en pinturas hiperrealistas que buscan el detalle más fino. Tiene 41 años y nació con artrogriposis, una condición que afecta severamente sus articulaciones, pero que no ha detenido su impulso por construir una obra constante y exigente. Ha desarrollado una trayectoria artística con más de 400 obras hiperrealistas. Santiago Andrés Guillermo sostiene el pincel con la boca y desde ahí despliega un oficio que desafía cada límite impuesto por su cuerpo. Tiene 41 años, nació en Cuenca y convive con artrogriposis, una condición congénita que provoca rigidez en las articulaciones y, en su caso, limita la movilidad de brazos y manos. El 84% de discapacidad que registra no marca el rumbo de su rutina, lo hace la pintura. Y más de 400 cuadros hiperrealistas lo confirman. La pintura entró en su historia desde niño. Una profesora lo animó a experimentar con los pies, pero la rigidez no le permitió avanzar. A los 17 años, por impulso de su padre, intentó usar la boca. Ese gesto cambió todo. Cada día prepara su espacio. Caballete, lienzo, óleos. Son 10 horas frente a la tela, 6 días por semana. Su formación es autodidacta, guiada por la obsesión de entender la luz y los detalles. Al inicio sí fue bastante complicado, ya que algo nuevo para mí, los trazos finos, tal vez líneas rectas, se me complicaba mucho. Pero tal vez después de 2 o 3 semanas se fue todo haciendo mucho más fácil y alcancé mayor estabilidad. Frente al lienzo, nada le sobra y nada le falta.
Su trabajo sostiene una evolución constante, nuevas técnicas, estrategias y maneras de acercarse al realismo que persigue desde hace 24 años. Su casa también es un taller para quienes quieren aprender. Desde hace 13 años imparte clases de pintura a niños y adultos. La sala se convierte en aula durante 3 horas al día. Enseña trazos, sombras, difuminados y mezcla de color. Bueno, si yo uso mi boca y puedo pintar, ellas pues con mucha más facilidad van a hacerlo. Las obras de Santiago han sido exhibidas y vendidas en México, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. Las Olimpiadas de Habilidades Especiales, que son las Abilimpics, que se han llevado a cabo en Seúl, Corea, en 2011 y en Burdeos, Francia, en 2016. En ambas ocasiones tuve la gran bendición de obtener el 4º lugar a nivel mundial. Más allá del arte, su vida se sostiene en una estructura íntima. Su esposa y su hijo de 8 años, ellos lo acompañan en su rutina, en la logística diaria y en los proyectos que emprende. Ahí, en ese círculo pequeño, se apoya lo que no se ve en sus cuadros. Hasta este sábado, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá presentaciones gratuitas en 5 ciudades del país. La gira celebra los 76 años de creación de la orquesta. Diana León nos amplía. El Coliseo Jorge Raura de Otavalo, en Imbabura, fue el punto de partida de la gira nacional de la Orquesta Sinfónica del Ecuador, la noche de este martes, 2 de diciembre. 70 músicos dirigidos por el maestro David Arutuñán recorren 5 escenarios esta semana para celebrar junto a su público el aniversario 76 de este conjunto musical. Presentan un amplio repertorio de música nacional junto al cantante Gustavo Velázquez. Pero la presencia de la música nacional y más todavía en la época que estamos viviendo ahora es muy importante porque es un factor que une. La Orquesta Sinfónica Nacional fue creada en 1949 y su primer concierto fue el 16 de agosto de 1956 en el Teatro Nacional Sucre de la capital. Desde mayo de este año, David Arutuñán asumió la dirección, luego de 7 años con la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Las orquestas de este target deben ser no solo representativas, sino también competitivas a nivel internacional. Entonces mi visión y mis ganas para que la Orquesta Sinfónica Nacional esté arriba. Las próximas presentaciones serán en el Coliseo Ciudad de Mira, en la provincia de Carchi. El jueves 4 estarán en el Parque Juan Montalvo de Baños y el viernes 5 en el Teatro al Aire Libre Ernesto Albán de Ambato. La gira terminará el sábado 6 de diciembre en el Coliseo de Deportes del Cantón Salcedo, en Cotopaxi. Quito de fiesta, un respiro necesario. Yo soy estudiante quiteño, la vida me pasa. Quito cierra 2025 con 11 premios internacionales que reconocen su crecimiento, planificación y también su innovación. Los galardones abarcan ámbitos como turismo, tecnología, urbanismo y desarrollo rural y confirman que la capital está hoy en la mirada global. Joel Vanegas con más detalles de estos reconocimientos. La forma de crecer de Quito, de planificar, de desarrollarse y de mostrarse al mundo fue reconocida con 11 premios internacionales este 2025. Los galardones fueron en los sectores turístico, urbanismo, desarrollo rural, tecnología y ambiente. Nos evidencian es que Quito está en los ojos del mundo. Es decir, es un destino que sigue a la vanguardia, es un destino que sigue atrayendo visitas a nivel internacional. Entre los premios más relevantes, la UNESCO declaró a la capital como ciudad creativa en la categoría de arquitectura, destacando su capacidad de innovación y la identidad urbana al conservar su patrimonio.
Quito obtuvo también el World Travel Awards 2025, conocido como el Oscar del Turismo, en las categorías Destino Cultural Líder de Sudamérica y Destino Turístico Inteligente. La ciudad fue premiada además como mejor destino para bodas y eventos corporativos. Cada año se celebran 14,000 bodas en la capital, según Quito Turismo. Como una ciudad importante y con mucha oferta en tema cultural al 100%. La arquitectura, la vida, el desarrollo urbano dentro de la ciudad está combinado en estos temas culturales. Los reconocimientos no se limitaron al área urbana. La parroquia Pacto en el Chocó Andino fue seleccionada por Naciones Unidas como uno de los mejores pueblos turísticos. Mientras que Yunguilla, en Calacalí, recibió el To Do Award por sus buenas prácticas en turismo sostenible. Ambos premios destacan la vida rural, el cuidado del ambiente y el trabajo conjunto de la comunidad. Además, restaurantes, hoteles, bares y cafeterías de la ciudad ingresaron a rankings regionales y globales por sus propuestas innovadoras. Otros galardones tienen relación con innovación tecnológica, educación y transporte. El impacto de estos premios se refleja en la recepción de turistas internacionales, que creció un 10% frente a 2024. La mayoría de visitantes llega desde Estados Unidos, España y Colombia. En este año se han registrado 1 millón de búsquedas de vuelos hacia la capital, que recibe la mitad de los vuelos internacionales que arriban al país. Quito de fiesta, un respiro necesario. Yo soy el Chuyita quiteño, la vida me pasa. Continúa la celebración en la capital porque la agenda por las fiestas de Quito incluye presentaciones artísticas, serenatas quiteñas, conciertos de música clásica e incluso un torneo internacional de tenis femenino. Hay opciones para todas las edades y gustos en distintos puntos de la ciudad. Veamos las actividades que se desarrollarán. Los jóvenes universitarios se unieron en el evento Las Unis en Escena, con la participación del grupo de tango, danza contemporánea y danza urbana de la Universidad Católica, Agrupación Martina Carrillo, danza afroecuatoriana, danza urbana de la Universidad Salesiana y más. Se desarrolla en la calle Bilbao y Mena Camaño. La serenata quiteña Mi Lindo Quito será el 4 de diciembre con la presentación de Medardo Javier y su orquesta, Grupo Musical Prisma, Cristina Dalgo, Grupo de Bomba Luis Carlos y Ballet Los Andes. Será en la Plaza Cívica Eloy Alfaro en la avenida Alonso de Angulo y César Chiriboga a las 3 de la tarde. El primer torneo femenino de tenis WTA 125 de Ecuador se jugará del 1 al 7 de diciembre en las canchas del Quito Tenis y Golf Club. La trilogía cumbiambera se desarrollará el 4 de diciembre en el Teatro Sucre con la participación de la Orquesta La Familia, Papaya Dada y Azuquito a las 7 de la noche. No necesito palabras, mi amor. El Bolivarazo en el Pasaje Espejo se llevó a cabo hoy con la presentación de Inconcerto. Esta propuesta lleva a la música clásica a escenarios inesperados. Ana María Palacios estuvo en ese sector y nos cuenta los detalles de este evento por las fiestas de la capital, que también contó con la reina de San Francisco de Quito. Son las sonrisas que despierta la puesta en escena del ensamble Inconcerto. Las personas se sorprenden al escuchar música clásica en plena calle, pero también otros ritmos, incluso sanjuanitos. Vamos a tocar música de Mozart, el gran compositor Mozart. Luego interpretaremos una obra de Pablo Molina, es un compositor vivo ecuatoriano que seguramente nos acompañará por acá. El maestro Gerardo Guevara, tocaremos una obra del maestro Gerardo Guevara y tendremos un par de dúos de Mozart y un compositor Glier. Escogemos este repertorio con la idea de poder acercar justamente esto que generalmente no se escucha en estos espacios. Inconcerto tiene 13 años llevando música académica a espacios inesperados de Ecuador. La finalidad del arte es esa, ¿no? Como transformar entornos, transformar personas.
Esta presentación forma parte del Bolivarazo por las fiestas de Quito, una propuesta que busca reactivar el pasaje Espejo desde la calle Venezuela hasta Las Flores. Cafeterías, chocolaterías, pizzerías, fruterías, todos nos hemos activado justamente porque hemos pensado que Quito debe salir ya de la sombra. La gente aprovechó para tomar fotos y grabar videos. Me parece maravilloso porque eso es lo que debería ser el centro histórico de Quito, una gran amalgama de canto, de baile, de música clásica, de jazz, de todo lo que se pueda dar. La reina de Quito, María Emilia Sánchez, y su corte también estuvieron en el evento. Visibilizar estos temas como la música clásica es algo que se debería hacer muchísimo más, porque estar aquí junto al Teatro Bolívar y escuchar todos estos hermosos artistas que tenemos, este talento quiteño que existe, es algo que se debería tener un poco más de esas activaciones. A mí me parece increíble estar aquí y ser partícipe de algo tan lindo. El Bolivarazo se extenderá hasta el 6 de diciembre con diversas actividades llenas de sabor quiteño en el corazón del centro histórico. Gracias por su sintonía, amigos. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello Televistazo. Mañana, en contacto directo, Mauro Andino Espinosa, abogado y activista político, para analizar la crisis en el correísmo. Además, Roberto Salas, ex miembro del Comité de Alianzas Público-Privadas, para detallar cómo levantar al sector petrolero ecuatoriano. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Las noticias arrancan muy temprano, a las 5:55 de la mañana, en la primera emisión de Televistazo. Buenas noches.